Andrés Manuel y la carta que lo exhibe todo. Antes de entrar al fondo del tema, quiero dejar algo claro. Y aquí no aplica la frase excusa pedida, culpabilidad aceptada. O sea, conozco perfectamente el entorno político y por eso lo subrayo. No soy anti-AMLO, no soy anti-Sheinbaum, tampoco soy anti-Morena y mucho menos soy vocero de la oposición. Soy periodista. Este es mi análisis, mi estudio y mi interpretación del poder. Y precisamente por eso la carta que difundió Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de junio no la analizo desde el fanatismo, el odio, la obediencia partidista ni la devoción política. La analizo desde el ángulo periodístico observando el poder, con objetividad y desde la perspectiva de la investidura y la visión de Estado. La carta de AMLO hizo ruido, pero no donde él quería. Hizo mucho ruido en México, pero no en Estados Unidos. Porque Donald Trump no se detuvo a leerla, Marco Rubio tampoco salió a responderle, Pete Hegseth no cambió la amenaza del 27 de mayo y Kristi Noem no anunció ningún repliegue operativo ni cambio de ruta de Escudo de las Américas. Ningún operador central del poder estadounidense convirtió esa carta en tema mayor. Para Estados Unidos, la carta de AMLO no fue una advertencia, fue apenas un lamento sin respuesta. Y eso políticamente es atroz. Porque si una carta dirigida al poder estadounidense no estremeció a Washington, entonces el efecto no fue internacional, fue interno, solo en México. AMLO quiso denunciar el intervencionismo de Estados Unidos, pero terminó revelando algo quizás más peligroso para la presidenta, el intervencionismo político que él mismo ejerce desde Palenque. Porque si México tiene presidenta, gabinete, cancillería, congreso, gobernadores, mayoría legislativa y una arquitectura judicial nacida bajo la lógica del partido Morena, ¿por qué tuvo que salir Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué un expresidente que prometió retirarse, leer, escribir y alejarse de la política tuvo que aparecer nuevamente para defender a Sheinbaum y a México? Ni nos vamos a estar escuchando, al menos en mi caso, pues ya no voy a estar escuchando, viendo nada que tenga que ver con política, ahora porque es una responsabilidad estar informado, tengo que estar informado de todo, pero ya no, como me voy a jubilar. Para muchos analistas, la carta de AMLO no muestra a una presidenta fortalecida por su antecesor, muestra a una presidenta que transita en el poder bajo tutela. Esa es la primera clave. Y es que en una obvia interpretación entre líneas, la carta dice en los hechos, yo sigo siendo el poder moral del movimiento, el puente posible con Trump y el que entiende el tablero político. Eso puede causar furor y emocionar a los fieles de AMLO, sí, pero en esencia debilita al régimen mexicano. La carta no debe leerse solamente como una defensa de México. Debe leerse como un acto de poder. Y todo acto de poder conlleva preguntas. ¿Quién se lo pidió? ¿Se lo pidió Sheinbaum? ¿Lo consultó con el Gabinete Federal? ¿Con la Cancillería Mexicana? ¿Con los líderes del Congreso? ¿Con la Suprema Corte? ¿Con Morena? ¿Con sus gobernadores que colocó antes de salir de su mandato? ¿Con quién cabildeó? Porque aquí hay dos escenarios evidentes y los dos son graves. Si se lo pidieron, entonces el mensaje al mundo es devastador. La República Mexicana, en su conjunto, no puede sola. Y si nadie se lo pidió, entonces el problema todavía es más delicado. Porque Andrés Manuel actuó sin cargo público, sin investidura, sin mandato constitucional, sin responsabilidad formal. Es decir, su palabra no puede pesar más que la presidenta y toda la arquitectura republicana en México. Porque gravemente estaría sintetizando algo preocupante. En México hay una presidenta constitucional, pero el poder simbólico lo tiene el expresidente. Y esto, aunque fuera real, no debe evidenciarse ante el mundo. Hay otro dato que vale la pena comprender. Donald Trump dice que en México no gobierna plenamente Claudia Sheinbaum, sino los cárteles, y afirma que México es epicentro de violencia de narcoterroristas. As part of our commitment to countering the cartel presence in our region, we must recognize the epicenter of cartel violence is Mexico. The Mexican cartels are fueling an
orchestrating much of the bloodshed and chaos in this hemisphere, and the United States government will do whatever is necessary to defend our national security and to protect the safety of the American people. No, look, it's coming through Mexico. Entonces, cuando coloca el narcotráfico, el fentanilo y los cárteles como eje de su presión contra México, el golpe no cae solamente sobre la presidenta Sheinbaum, cae sobre todo el proyecto que la antecede, sobre el sexenio anterior, sobre la política de seguridad anterior, sobre la narrativa de abrazos no balazos, sobre la estructura política que empoderó a gobernadores, operadores, las alianzas, pactos, silencios y grupos de zonas grises. Y esa herencia tiene un dueño, se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es obvio entender que tal vez AMLO, con su carta, no salió únicamente a defender a Sheinbaum y a México, salió a defenderse a sí mismo. Tomó como propia la alusión, entendió que cuando Washington habla de narcoterrorismo, cárteles, México, gobiernos débiles y crimen organizado, no está hablando solo del presente, está hablando del proceso que condujo hasta aquí. Y si AMLO siente que las amenazas de Washington apuntan también a su legado, entonces su carta no es solo defensa nacional, es defensa personal. Y ahí está el punto. Ahora vayamos a otro dilema sobre la carta de AMLO del pasado 3 de junio. Él intenta vender que Trump cambió porque está mal asesorado, que el Trump de antes era distinto, que el Trump con el que él trató era más razonable, que ahora lo rodean halcones, fanáticos, operadores duros y asesores que no entienden México. Esa tesis es un tanto engañosa como exagerada. Trump no cambió por malos asesores. Trump cambió y llegó a esta nueva etapa de gobierno con otra doctrina. Llegó con otros operadores porque tiene otras políticas. No es un Trump mal aconsejado, es un Trump mejor armado para una política más dura. Y Andrés Manuel López Obrador quiere seguir leyendo a Trump con los lentes que usó en el 2019. Ese Trump del que habla AMLO ya no existe, evolucionó. El Trump actual ve frontera, fentanilo, cárteles, narcoterrorismo, petróleo, Cuba, Venezuela, China, Rusia, BRICS, dólar, crimen transnacional, corredores migratorios, gobiernos de izquierda que durante años se empoderaron con financiamiento inexplicable, mientras Estados Unidos parecía distraído en Ucrania, Medio Oriente, la OTAN, el gasto militar, las armas y los conflictos lejanos. Para este nuevo Trump, México no es solamente un país más. México es la frontera sur del poder estadounidense, corredor migratorio, paso del fentanilo, vecino industrial, socio comercial, la puerta de Centroamérica, la plataforma energética. Es el país que si se inclina demasiado hacia un bloque antiestadounidense, no altera solo la diplomacia, altera la seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso López Obrador no está entendiendo o no quiere aceptar que el cambio no es el temperamento de Trump. El cambio es la doctrina de Estados Unidos de América. Y en esta nueva doctrina, lamentablemente para Claudia Sheinbaum Pardo, no enfrenta solo a Donald Trump, enfrenta la factura, el costo político por el ascenso al poder, el entorno de hombres en su propio movimiento de Morena que no aceptan en lo más mínimo el concepto de primera mujer presidenta de México y un expresidente que no se ha terminado de retirar del escenario político. Y vale la pena hacer historia. Durante años México alimentó una política exterior latinoamericanista, una narrativa soberanista, una cercanía estrecha e ideológica con Cuba, una defensa diplomática de gobiernos de izquierda, una retórica contra el intervencionismo estadounidense y una relación ambigua frente al rediseño multipolar. Por ejemplo, México no entró formalmente al BRICS, pero coqueteó con sus creadores y fue visto como una pieza apetecible dentro del rediseño multipolar del sur global. Y ese informe está en la mesa oval de la Casa Blanca. Washington entendió entonces con Trump que perder influencia sobre México no era perder un país más, era poner en riesgo su propio poder. Por eso el conflicto real es hemisférico, y esa es la razón por la que aparece Andrés Manuel López Obrador. Y su estrategia es lo que él quiere que parezca esa carta, y no lo que realmente es esa carta. La carta, fíjense, la carta no la presenta como un misil, la escribió como una llave,
La intención es clara y contundente. AMLO quiere que Washington vuelva a reconocerlo como interlocutor. Pero al hacer eso, le hace mucho daño a Sheinbaum y a todas las instituciones republicanas de México. Porque si AMLO quiere volver a ser interlocutor, entonces Sheinbaum quedaría como intermediaria. Eso es grave. La carta, así en su conjunto y en su lectura entre líneas, no es muy valiente. AMLO habla de los asesores de Trump en genérico, por ejemplo. No se atreve a mencionar sus nombres. No dice Marco Rubio, Pete Hegseth, Kristi Noem, los nombres de quienes operan la nueva política dura de Washington. Porque no es lo mismo atacar asesores en abstracto que señalar directamente a los operadores por su nombre. Y por otra parte, Andrés Manuel López Obrador también es impreciso cuando dice que tuvo entendimiento absoluto con Trump. Trump amenazó y AMLO cedió en el pasado. Trump apretó con aranceles y México militarizó su frontera sur. Trump exigió contención migratoria y México se convirtió en su muro fronterizo. Trump presionó y México capoteó la amenaza. Entonces, ¿cuál otro Trump? El Trump de antes también imponía, amenazaba, doblaba, sabía que México cedía rápido cuando la amenaza económica era creíble. Hoy Trump ya no negocia así. Hoy colocó a sus asesores y operadores en el primer frente. Hoy Trump ya no toma la llamada a menos que a él le convenga. Está en otro nivel. Es inaccesible, más duro, más presidencial, más imperial. Por eso la carta de AMLO es también una confesión de impotencia. Ya no puede negociar como antes. La tesis dicta que Donald Trump golpea a México desde afuera, pero AMLO vulnera la política mexicana desde adentro. Trump amenaza al gobierno mexicano, pero AMLO le quita autoridad a la presidenta de México. Esa es la imagen mundial. Una presidenta constitucional con un poder heredado, compartido y vigilado. Porque lo que México vive no es solo una presión externa, vive un intervencionismo político interno. La clase política sabe que en el viejo régimen priista, los expresidentes se iban. Entendían una regla elemental del poder mexicano. El presidente en turno no podía sentirse intervenido por el expresidente. Eso también lo sabe AMLO. Por eso al final de su gobierno prometió retirarse. Dijo que leería, que escribiría, que se alejaría de la política, que no intervendría. Y entonces sonó prudente, inteligente y muy responsable. Ella, la política o la práctica política la abandono, la dejo, me jubilo de eso y me dedico a estudiar. No obstante, la realidad ha sido otra. No se ha ido, nunca se fue realmente. Sigue siendo centro simbólico, oráculo, sombra, tutor, punto de consulta, presión, alineamiento y corrección. Esa permanencia deteriora toda la estabilidad política. Incluso en la alianza Morena Verde PT ya se han visto tensiones, resistencias y rebeldías frente a líneas presidenciales de Sheinbaum y sus decisiones políticas rumbo al 2027 y 2030. Ese es el punto más delicado de esa carta. La imposibilidad de Sheinbaum de convertirse en presidenta total mientras AMLO siga apareciendo como presidente moral. Porque si en cada crisis necesitan que AMLO salga a hablar, entonces Morena no construyó un régimen institucional, construyó una religión política. Esto es Juicios del Poder con Jonathan Estrella Internacional para Escudo de las Américas desde El Salvador. Aquí analizamos el poder sin permiso.